Saludos, camaradas todos. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy nos acompañan los camaradas Cira Pascual, Silvestre Montilla, Hugo Martínez, Carlos Rodríguez, Diego Mota, Luis Álvarez, y en el día de hoy vamos a contar con la orientación de nuestro camarada Martín Guerra. En el día de hoy vamos a tratar un documento de la Mauta peruano José Carlos Mariátegui titulado El problema del indio, que forma parte de su obra suprema titulada Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Para que nos introduzca de inmediato en el conversatorio, vamos a otorgar la palabra al camarada Martín. Muchas gracias. Bueno, el ensayo de José Carlos Mariátegui, El problema del indio, es en realidad el ensayo más breve de su obra cumbre, que son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado por Mariátegui en 1928, en esa intención que tenía él de hacer un diagnóstico marxista del problema peruano en todas las aristas que tenían que ver con el proceso de la sociedad peruana. Entonces, él plantea el estudio de 7 ensayos que tocan temas como el centralismo, la tierra, la economía, la educación, la religión y la literatura, y el ensayo más breve, pero de pronto el que tiene una importancia radical para el problema peruano hasta el día de hoy, diría yo, es el problema del indio, porque él analiza el problema del indio en debate, siempre en franca polémica con las posiciones humanistas, moralistas, religiosas, positivistas inclusive, para plantear una visión marxista del problema del indio, es decir, asocia el problema del indio con el problema de la tierra. Camarada, si nos pudieses introducir un poquito a la importancia de estudiar Mariátegui aquí en Venezuela específicamente y en general el contexto de los aportes teóricos de Mariátegui, y luego nos adentramos específicamente al texto. Bien, yo creo que Mariátegui es importante estudiarlo no solo en el Perú y en Venezuela, sino en toda América Latina y diría en el mundo, ¿no? Creo que los grandes marxistas, los grandes revolucionarios, no solo marxistas, deben ser estudiados para entender pedazos de la realidad y de los diferentes contextos y épocas, no para plantearlos como una solución, como un esquema a aplicar, sino para partir de los estudios y los planteamientos que estos grandes revolucionarios, hombres y mujeres, hicieron, tratar un poco de contrastar nuestra propia experiencia y de adquirir ciertos valores del estudio de ellos, de la propuesta de ellos, para entender un poco más cómo se han ido desarrollando los acontecimientos a través de los siglos y cuál es nuestro rol como continuadores de la historia y como transformadores de la misma, ¿no? En ese sentido, Mariátegui trata algo muy importante. Este es un continente cuyos pobladores originarios, llamados ahora indígenas o indios, es un tema que está en discusión. En algunos lugares prefieren los mismos pobladores que los llamen originarios, otros se proclaman indígenas, como en el Perú en varios sectores. Inclusive sectores de pobladores originarios tienen debates por el tema, por cómo se les debe denominar, pero a grandes rasgos este es un continente, el cual vivimos, que tuvo como pobladores originarios a elementos de la raza andino-amazónica, y que con el correr de los tiempos, al venir la colonia española, luego la influencia británica, la independencia, la república y la formación de estos países fragmentados y conformados geográficamente con límites impuestos, se dejó un poco de lado, diríamos no un poco, se dejó profundamente de lado el aporte de la raza originaria. Es más, se lo utilizó como bestia de carga, se lo utilizó como elemento, casi una cosa que formaba parte de la producción para enriquecer a un sector de clase o una clase muy poderosa que vivió de esta raza y que no le permitió, con el advenimiento de la modernidad, con el desarrollo de los estados, ningún beneficio en cuanto a salud, educación, desarrollo de la vivienda, autogestión, planteamiento de sus necesidades básicas, concreción de sus deseos como individuos y como colectivos. Entonces, leer a Mariátegui, que es un mestizo producto de estas luchas sociales y un producto social de su época, es importantísimo porque él plantea desde su propio fenómeno como persona, plantea la necesidad de reivindicar al indio no por una cuestión moral, no por una cuestión religiosa, sino reivindicarlo porque forma parte histórica de esta nacionalidad y porque es el elemento de la explotación masiva en todas estas tierras, ¿no? Bueno, y para adentrarnos ya en lo que refiere al texto, vamos a ir a la primera cita, que dice: la crítica socialista lo descubre y esclarece, porque busca sus causas en la economía del país,
y no en sus mecanismos administrativos, jurídicos o eclesiásticos, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. La cuestión indígena arranca de nuestra economía, tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverlas con medidas de administración o policías con métodos de enseñanza o con obras de vialidad constituyen un trabajo superficial o adjetivo mientras subsista la feudalidad de los gamonales. Bueno, a partir de esta primera cita, a mí me gustaría repetirle una pregunta que hacíamos antes de iniciar el programa sobre la categoría de gamonales, más o menos como que contextualizar a la audiencia. En las notas aclaratorias, en las notas complementarias al texto, se explica que es una categoría que trasciende al concepto, a lo económico social, como simple referencia a la propiedad del latifundista, ¿no? Que es todo un fenómeno. Nos gustaría que nos explicaras más o menos la categoría gamonales y también que nos explicaras más o menos la necesidad o el aporte del marxismo como herramienta para hacer una interpretación real del problema de exclusión de los indígenas en países como Perú, ¿no? Que gran parte de su población son indígenas y donde pudiesen ser catalogados como los marginados de los marginados, los excluidos de los excluidos, ¿no? Bien, el tema es muy importante. Sin ánimo de esquematizar, voy a hablar un poco de Europa, ¿no? Cuando el feudalismo se desarrolla en Europa, y repito, sin ánimo de esquematizar, en cada uno de los países que hoy en día son Italia, Francia, España, fue diferente la formación, pero había algunos rasgos generales. Y en esos rasgos generales veíamos que el señor feudal, el dueño de la tierra, ¿no? El que explotaba a los siervos que trabajaban en la tierra, tenía algunas diferencias profundas con el explotado. La primera, la propiedad de la tierra. Él poseía la tierra y los siervos no. Lo segundo era todos los beneficios que le traía esta riqueza de explotación de la tierra a través de los trabajadores, los siervos, ¿no? Sin embargo, los siervos no tenían la riqueza, no acumulaban riqueza, pero eran los que trabajaban y se alimentaban a partir de lo que brindaba la tierra. Por lo tanto, la vida del señor se desarrollaba históricamente, ¿no? Él poseía el poder, él acumulaba riqueza, él ampliaba sus territorios, él comprimía sus territorios, participaba en guerras, mandaba y daba la orden de guerras, pacificaba como tenía que hacerlo, etc. Mientras que el siervo era solo un instrumento de producción, batallaba en las guerras, a veces, muchas veces sin saber por qué, y generaba un sentido de sobrevivencia, ¿no? Sin acumulación, sin generación de riqueza y con una cultura directamente del trabajo, pero no con abstracciones necesarias para comprender los fenómenos de cambio. Sin embargo, había una unidad, tenían la misma raza. Y eso es importante, ¿no? Por supuesto, sin adherir a un discurso racista. Nosotros creemos que la lucha de clases mueve la historia, pero sin adherir a un discurso racista, a veces la lucha de clases presenta un rostro racial, que en América, en el Perú, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, ha sido y será por mucho tiempo importantísimo para dirimir este problema, ¿no? Entonces, Mariátegui entiende esto, lo entiende perfectamente. Él viaja a Europa, no solamente por esto, también por sus estudios, contrasta la realidad y se da cuenta que en el Perú, por ejemplo, la explotación de los indígenas tiene varios matices, ¿no? Y ahí es donde el gamonal no solamente es un señor feudal. El gamonal oprime a través de la religión, oprime a través del poder judicial, oprime a través de las fuerzas armadas y policiales, oprime con la cultura, porque el gamonal y el indígena no hablan el mismo idioma. Si bien es cierto, a través de los intermediarios, que son muchas veces indígenas o mestizos, los capataces, por decirlo así, hablan el quechua con su familia, al gamonal le hablan en castellano. Entonces, el idioma quechua, las danzas indígenas, la literatura indígena es tratada ofensivamente, es excluida y marginada de maneras muy duras que otro gran estudioso y escritor, José María Arguedas, explica muy bien, ¿no? Las costumbres indígenas son despreciadas a tal magnitud que se les compara con las excrescencias humanas, igual que los indígenas, y esto duró siglos. Entonces, la exclusión racial, ¿no? Es la expresión de la explotación económica, política y social que sufre el indígena. Entonces, Mariátegui, al palpar esto y al darse cuenta de que las manifestaciones de protección del indio son meramente morales, religiosas, a veces del discurso y no de la acción, él combate polémicamente y plantea que el indio debe participar como instrumento y hacedor de su propia liberación, ¿no? Entonces, solamente para sintetizar, si en Europa el feudalismo enfrentaba una clase contra otra,
estas clases tenían, en la mayor parte de ocasiones, ha habido muchos ejemplos que no ha sido así, una misma raza, ¿no? Sin embargo, aquí la cuestión era completamente diferente, ¿no? La cuestión racial, como prioridad e importancia de una raza sobre otra, adquiría características de desprecio cultural, desprecio étnico, desprecio religioso, etc., ¿no? De modo tal que siempre las expresiones indígenas sean estudiadas en forma peyorativa como folclore, ¿no? Y no como expresión artística cultural. Más allá del término folclore, que necesita otros debates, se hacen esas separaciones, ¿no? Por ejemplo, la raza blanca en el Perú, cuando tiene una creencia religiosa, es su religión, católica o evangélica o la que sea. Pero cuando el indio tiene creencias religiosas, es magia o santería, ¿no? Igual pasa con la raza negra. Entonces hay términos impuestos desde el Estado, colonial, el intermedio independentista y republicano, que han profundizado la exclusión del indígena. No, lo que hace el indígena no es cultura, sino son expresiones marginales de la cultura y que hay que formalizarlas, ¿no? Entonces, en el intento de formalizarlas se castra su esencia verdadera y se le quita toda expresión auténtica. Ese es el debate de Mariátegui. En Argentina también existirá el mismo debate entre Sarmiento y el autor de Martín Fierro, ¿no? Donde uno propondrá que la salvación del indígena es convertirlo en capitalino, en metropolitano, y el otro dirá que no, que la salvación es un modelo social en donde puedan encontrarse estas diferencias. Entonces Mariátegui entiende eso, pero a diferencia de la polémica argentina, Mariátegui plantea el socialismo, y ahí va la segunda parte de la pregunta, como elemento esencial que va a ser el único que puede resolver esto. Y el análisis de Mariátegui es marxista. Él entiende el problema racial como una lucha de clases, ¿no? Y por eso habla de la Alianza Obrero-Campesina, que además practicó en vida, creando la Central de Trabajadores, impulsando la Unión Campesina, la Unión Minera. En este ensayo, Mariátegui plantea, creo que son tiene 7 planteamientos o propuestas para cómo resolver el problema del indígena. La ley de ordenanza, tutelar la propiedad, que sería, bueno, la distribución de las tierras del Estado y de la Iglesia, la administración, que yo confundo un poquito con la parte de la ley de ordenanza, el problema étnico, problema moral, la acción religiosa y el problema de la educación, ¿no? Estas son, digamos, propuestas, algunas con buena voluntad y otras con mala voluntad, que en sí no pueden resolver el problema del indígena. Si podrías hablar de alguna de ellas, por ejemplo, por qué la ley o ordenanza no puede resolver ese problema, y también me parece particularmente el problema moral, o sea, el tipo de propuesta para resolver este problema económico, esencialmente desde una perspectiva de la ONG o de la caridad. ¿Y por qué esas propuestas no funcionan y cuál es la propuesta marxista que de aquí deriva, de este texto? Claro. Mariátegui hace una polémica con aquellos, entre comillas, defensores del indígena que planteaban una solución administrativa, ¿no? Y parece un paréntesis. En aquella época, por ejemplo, las carreteras del Perú, para que el Perú pudiera estar unido a través de las vías de carreteras o de tránsito, fueron trabajadas con la obligación de trabajo al indígena, ¿no? Se le imponía ese trabajo, encadenados muchas veces. Era lo que se llamaba la ley de la conscripción vial, ¿no? Los pobres conscriptos iban obligados a trabajar, niños de 12, 13 años hasta ancianos, y muchos morían, ¿no? De ahí que se dijera que Arguedas diría, ¿no?, que las carreteras peruanas se habían construido con la sangre de los indios, ¿no?, y que estaban teñidas en sangre. Bueno, hoy en día, 2009, las carreteras peruanas siguen haciéndose a partir de lo que desea el gobernante, ¿no? Por ejemplo, si analizáramos un mapa del Perú y viéramos la cantidad de aeropuertos que tiene la ciudad llamada Tarapoto de la selva peruana, que es la ciudad de aeropuerto del Perú, tiene un montón de aeropuertos y hay otros departamentos o regiones del país que no tienen ni uno. Entonces uno se pregunta inocentemente por qué, y es que Tarapoto sirve de punto de enlace para el narcotráfico. Entonces, y esos aeropuertos los hizo en gran parte Fujimori, ¿no? Entonces, imagínense, en el 2009 todavía los caminos del Perú por vía terrestre y aérea se hacen por los negocios o mafias que tienen los gobernantes y no por la necesidad de unificar el Perú. El Perú es un país muy grande que está completamente dividido. En la época de Mariátegui, más aún. Entonces, los defensores, entre comillas, del indígena decían hay que hacer la ley de ordenanza, la administración, es decir, ordenar al indio económicamente, jurídicamente, ¿no? ¿Cómo era esto? Se le colocaba cerca de tierras que pudiera trabajar de acuerdo a la visión del Estado, de la visión del gobierno o del patrón,
y a partir de ahí se les daba algunas mejoras en cuanto a salud, educación. Era increíble porque se les daba educación en castellano cuando ellos hablaban el quechua, ¿no? Sin libros, sin mesas, sentados sobre ladrillos o sobre piedras, y solamente para que eso fuera cubierto, digamos, por la comunidad internacional y pareciera que había una vocación de transformación del sufrimiento indígena, pero no funcionó. Y además había algo más importante todavía. El Perú es un país que tiene tierras malas para la agricultura. Si fueron buenas fue por el trabajo de los incas. Esto fue abandonado por la colonia. Entonces el indio tenía que verse obligado a trabajar en lo poco de tierras buenas que había, que eran las tierras que pertenecían a los señores, a los gamonales, a los feudales, ¿no? Entonces eso amarraba aún más al indio. Y Mariátegui dice, no, ningún problema de administración del indígena y de la tierra va a solucionar el problema del indígena. Lo que hay que hacer es destruir el sistema de tierras tal y como lo conocemos, o sea, está hablando Mariátegui de una reforma agraria, ¿no? Y plantear la repartición de tierras para los que lo trabajan, ¿no? Más socialismo que eso creo que es imposible. Y hay algo importante, ¿no? Mariátegui plantearía esto en 1928. El general Velasco lo hace desde el gobierno a partir del año 68, o sea, 40 años después de la publicación del libro. Sin embargo, esa reforma agraria hecha desde el Estado, desde el gobierno hacia abajo, con la muerte de Velasco terminó volviendo todo a su cauce, y en el Perú hace falta una reforma agraria que ya no implica ni siquiera la repartición de la tierra, sino un estudio de cómo volver esa tierra productiva, porque hay millones de kilómetros de tierra ariasa, ¿no? Y uno de los grandes hombres peruanos que trabajó la reforma agraria fue el comandante guerrillero Luis de la Puente Uceda, ¿no? Que murió durante el primer gobierno de Belaúnde. Y hay muchos apuntes para la reforma agraria que él hace y que implican inclusive América Latina y que se basan en los postulados de Mariátegui. Entonces sería interesante ver este fenómeno de muchos planteamientos que se han hecho en nuestro continente, teóricos y prácticos, pero que han quedado truncos por no ligar los planteamientos con la manera orgánica de trabajarlos en la práctica. Y ahí entra el tema de la organización, ¿no? No es solamente la visión marxista, sino la organización práctica. Mariátegui, repito, inició la organización práctica a través de organizar a campesinos y obreros en sindicatos, ¿no? Entonces yo creo que en Mariátegui hay una lectura del problema del indio con un planteamiento de solución práctica. Y sobre el tema de la moral, ahí estaba metida la iglesia. Mariátegui es un tipo muy justo, ¿no? Alejado de dogmatismos, alejado de pelearse con las personas porque no piensan como él o parecido a él, ¿no? Es más, él cree que esas discrepancias generan la unidad más sólida del Frente Único, porque hay oportunidad de contrastar las diferencias, ¿no? Con la práctica. Entonces ahí él rescata, por ejemplo, la labor de ese sacerdote Bartolomé de las Casas, español, que escribió mucho a favor del indígena para que la corona europea no lo oprimiera tanto. Mariátegui no tenía los elementos históricos que ahora tenemos, que se han descubierto muchas cosas. Entre ellos, por ejemplo, que Bartolomé de las Casas fue uno de los primeros en decir que el indio no tenía alma, y que como no tenía alma y era un animal, podía ser explotado. Pero luego Bartolomé de las Casas cambia y hace una defensa acérrima y heroica del indio, porque dice que tiene alma y que se le puede ganar. Pero compañeros, ¿saben qué pasa entre una cosa y otra? Lo que ocurre es que entre decir que no tienen alma a aceptar que la tienen, ¿no? Que es un tema pues, que no nos interesa, ¿no? Pero que en su época era importante ese tema metafísico, se suceden una serie de insurrecciones indígenas. Entonces, como no se le puede controlar al indio a través de lo militar, porque el indio se rebela, ¿no? Entonces pasan ahora a decir, no, sí tiene alma, es buena persona, hay que volverlo cristiano. Y eso Eduardo Galeano le denomina el otrocidio, ¿no? Ya no el genocidio, sino el otrocidio, convertir al dominado en otro, hacerle asumir el catolicismo, la visión cristiana de la vida, el sufrimiento, la cuestión sexual, inclusive de denigrar a las mujeres, hay una serie de cosas, y plantean la misma formación social que tienen en España al mundo andino. Entonces Mariátegui piensa que de ahí no puede salir una solución para el indio, porque es una solución moral, o moraloide, diríamos nosotros, moralista, ¿no? Nefasta, porque ve al indio como un sujeto de pecado al cual hay que emancipar a partir de una visión bondadosa, ¿no? O sea, el indio continúa siendo en esta visión una cosa que hay que mover de un lado para el otro, pero que no puede reflejar su propia superación y que no puede plantearla además, ¿no? Hay, como último dato interesante, hay un autor famoso en Bolivia, Fausto Reinaga, que leyó a Mariátegui y lo critica, ¿no? Y plantea la defensa del indio a partir solamente de la reivindicación indígena, sin ningún contacto con las luchas de clases, ¿no? Entonces, Mariátegui no plantea esto por si acaso. Mariátegui entiende que la lucha de clases tiene en el Perú y en toda América una manifestación racial a la cual hay que darle mucha importancia. En Europa será una manifestación cultural, en el África otro tipo de manifestación. Entonces, el marxismo no nos da esquemas, no nos da
recetas para solucionar la realidad, solamente nos guía. El descubrimiento de esa solución tenemos que hacerlo en la práctica, ¿no? Bueno, un saludo desde Perú. Nosotros venimos con una comisión internacional junto con el compañero Martín y otros compañeros desde Perú, y saludamos acá a la Escuela de Cuadros por tocar el tema, justamente el problema del indio, tan importante en este momento en Perú, en donde acabamos de sufrir una matanza a muchos compañeros amazónicos, indígenas en la selva. Quería preguntar lo siguiente. José Carlos Mariátegui señala que el supuesto problema del indio, suponer que la solución del problema del indio desde la raza, desde las etnias, es continuar con la forma de planteamiento y la forma de solución que se ha heredado de la colonia y que sigue perviviendo bajo el imperialismo. Es por eso que plantea la solución desde la lucha de clases, desde el marxismo. Y añade además que la independencia, las luchas por la liberación nacional que hubieron con San Martín, Bolívar, en Perú, etcétera, no pudieron suponer, con todo el avance que hubo en ellos, no pudieron desmontar todo el aparato económico-social, y por lo tanto siguieron los indios siendo oprimidos, siguieron nuestros hermanos en esta situación de miseria. En ese sentido, ¿cuál es el balance, ¿no? ¿Qué es lo que faltaría hacer respecto a eso, ¿no? Importante también la mención a los hermanos peruanos que han sido masacrados la semana pasada por el gobierno, ¿no? Y son los hermanos no andinos, son los hermanos amazónicos, que jamás fueron conquistados por los incas y que jamás fueron conquistados tampoco por las fuerzas republicanas, y que además han dado su vida muchas veces por cuantiosas reivindicaciones, ¿no? Y sobre todo algo que dijo un compañero y que lo escuché hace poco, son los que han defendido la naturaleza y la biodiversidad con sus propias vidas, y además son sustento de esta biodiversidad a través de cinturón ecológico, ellos mismos como productores, ¿no? Entonces es lamentable que el tema del problema del indio tenga tanta vigencia y tanta razón histórica para tratarlo hoy en día. Digo lamentable porque sería hermoso que estuviéramos debatiendo sobre el tema del indio, cómo se sucedió en esa época, pero que ya lo hubiéramos superado, ¿no? Han pasado 80 años del libro de Mariátegui y la cosa sigue igual o peor. Bueno, dos temas toca el compañero. Yo voy a empezar por el segundo. La independencia la hicieron con mucho esfuerzo los latinoamericanos, ¿no? Con gran esfuerzo de los latinoamericanos, liderados principalmente en su acontecer histórico por Simón Bolívar desde el norte y don José de San Martín desde el sur. Hay muchísimos libertadores más, pero creo que estos son dos íconos muy grandes, ¿no? Y además los dos tienen que ver con la historia del Perú. San Martín declara la primera independencia en 1821, pero es Bolívar el que tiene que concretarla en la batalla de Ayacucho. Y no lo hacen solos ni como individuos alejados de las masas, lo hacen por el apoyo de millones de latinoamericanos que querían la libertad de la colonia española, ¿no? Y sin embargo ahí interviene Inglaterra también. Inglaterra apoya esta independencia y no lo hace por buena gente, ¿no? Sino lo hace por su secular enemistad con España y para ver qué saca también de los cuantiosos recursos de América. Y Bolívar y San Martín lo saben y juegan dificultosamente con este fenómeno, ¿no? Entonces se dice mucho que ellos dan la independencia final, pero sin tomar en cuenta el gran aporte de Túpac Amaru, Túpac Katari y otros indígenas o mestizos que lucharon desde antes, ¿no? Y que además plantearon la necesidad de esta gesta. Ellos concretan el proceso revolucionario, pero es interesante ver que lo inician indígenas y lo concretan criollos. Entonces, más allá de las personas de San Martín y Bolívar, San Martín, por ejemplo, el tema que toca Mariátegui y que tú preguntas, San Martín da un decreto para la abolición del trabajo gratuito de indígenas, y San Martín es muy rudo, dice que aquel español o criollo que burle esta decisión será ejecutado, ¿no? Entonces, o expulsado del país. Entonces San Martín no se anda con debilidades, sino que es muy rotundo al plantear esto. Y Bolívar también, Bolívar va y viene, ¿no? A veces tiene algunas leyes donde anula el trabajo gratuito de los indígenas, a veces tiene leyes que anula la comunidad campesina incluso, porque estaba pensando en el desarrollo de una producción masiva. Hay quienes critican a Bolívar por esto convenientemente para, a través de la crítica a Bolívar, nulificar el proceso bolivariano, ¿no? Pero Bolívar estaba por desarrollar un país a futuro industrial, ¿no? Era el camino. Entonces, Mariátegui es claro, creo que en 2 o 3 líneas, al decir que estos libertadores, por mucho que lo hubieran querido en su individualidad, chocaron contra una clase que no quería
mezclarse con los indígenas, que no querían formar patria, sino que se habían separado de Europa solamente para poder explotar ellos ahora al indígena. Y por eso es que las medidas de San Martín y de Bolívar, luego de su muerte, quedaron solamente en un papel y se continuó con la explotación del indígena. Esa explotación del indígena, en cierta forma y con las condiciones de ahora, continúa hasta la actualidad. Ok, bueno, vamos a un corte y ya volvemos con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y hoy estamos tratando un texto de Mariátegui, El problema del indio. Si querías continuar un poquito con en cuanto a la pregunta del compañero, sí, y luego vamos a por otras intervenciones. Claro. Diego preguntó dos cosas, yo traté de responder la primera parte, que era cómo se desarrolló el problema del indio en esta transición que fue la independencia, ¿no? La influencia de los criollos y la falta de planteamiento de una política de país, ¿no?, que integrara además a las masas originarias. Creo que eso lo respondí. Lo segundo era el tema de la solución étnica, ¿no? Mariátegui ya desde los años 20 está criticando la solución étnica para el problema del indio. Me explico. No, él no cree que puede ser una solución netamente racial, es decir, de creer que la raza indígena es la mejor del mundo y generar el chauvinismo, ¿no?, el falso nacionalismo, el nacionalismo de derecha inclusive, que muchas veces lo defienden hasta las clases explotadas. Y eso lamentablemente existe todavía en la actualidad. En el Perú hay discursos masivos a veces que plantean la superioridad de la raza indígena por encima de las demás. Se habla, por ejemplo, de que la raza blanca ha traído elementos negativos en los genes que han vuelto a los indígenas alcohólicos, que los han vuelto vagos, perezosos, cosa que no es cierta porque trabajan más que nadie, ¿no? Sin embargo, cierta clase media dentro de los mismos indígenas, y que además se han desarrollado en las urbes y no en la sierra ni en la Amazonía, plantean y tienen mucho éxito porque son discursos verticales, impositivos, ¿no?, a veces ligados con elementos del ejército, de un ejército que no en el Perú no ha sobresalido por amar al pueblo, sino todo lo contrario. Y entonces se propalan hacia la población indígena la creencia de que la raza indígena es superior, de que debe gobernar el mundo y que el Perú por lo menos, y que una de sus principales acciones debe ser repeler cualquier influencia blanca, mestiza o afrodescendiente, ¿no? Entonces corre el peligro, y se corrió el peligro desde la época de Mariátegui, de caer en un discurso racista, ¿no?, pero un racismo que viniera desde los oprimidos. Entonces Mariátegui zanja con esto y piensa que la esperanza de dignidad indígena es una esperanza revolucionaria, ¿no?, y a partir de ahí está pues poniendo en tela de juicio todos los cánones establecidos y está planteando además la destrucción de una sociedad para la construcción de otra, donde el indígena sea partícipe, pero a través de los explotados, ¿no? Muy bien, yo voy a hacer un aporte y al final hago una pregunta, ¿no? Sí. Con relación al concepto de indios. Digamos que es un lenguaje creado por el colonialismo para justificar, hacer natural la dominación, y también sirvió para, digamos, ocultar las distintas culturas, porque en el término indio deja por fuera, por ejemplo, la cantidad de diferencias multiculturales que existían entre nuestros originarios. Por ejemplo, los incas, los mayas, los aztecas, los yupas, o sea, entonces en indio los encierra todo y no deja ver las distinciones que existen en cada una de ellas. El otro elemento es que el tema racial, cuando llega a América con la colonia, permite entonces ligar la división del trabajo con la división racial del trabajo también. Y creo que es acertado cuando Mariátegui dice que el problema del indígena es económico y fundamenta en la tierra, porque él tiene el concepto marxista del trabajo. El concepto marxista del trabajo encierra el objeto de trabajo, los medios de trabajo y la fuerza de trabajo. Entonces él se da cuenta que a nuestros indígenas fueron separados de su medio de trabajo, del objeto de trabajo, porque la tierra funge como objeto de trabajo y como medio de trabajo a la vez. Entonces es ahí en donde él está haciendo un planteamiento marxista, porque dice, mientras separemos a la fuerza de trabajo del medio de trabajo, del objeto de trabajo, pues nunca van a salir de su atraso económico y de su situación económica. Ese es un elemento que yo veo que él lo tiene en cuenta para plantear entonces como solución el problema indígena el tema económico, porque tiene claro el carácter
del trabajo en el concepto marxista. Eso por un lado. El otro tema es que con ese elemento del latifundio es un elemento común a toda la América Latina, no solamente en Perú, en Colombia. El tema, por ejemplo, en el caso de Colombia, el tema de la lucha de clase en Colombia es por la tierra. En la actualidad, por ejemplo, hay más de 6 millones de hectáreas de tierra que fueron expropiadas, no solamente a los indígenas, sino a los negros. Ahora voy con la pregunta. La pregunta que te quiero hacer es que hay un derecho burgués individualista y hay un Estado que no es un Estado social de derecho y justicia en Perú, sino un Estado liberal prácticamente, donde prevalece el individualismo. Y más ahora que hay una mezcla de neoliberalismo donde el Estado... Entonces, ¿cómo crees tú que afectó esa condición indígena de sus concepciones culturales, éticas, morales, que eran sociales, que eran comunitarias? Ellos nunca conocieron la propiedad privada como la conocemos nosotros. ¿Cómo crees tú que en su parte psicológica, en su parte organizativa, pudo influenciar esa imposición de ese derecho individualista, de ese Estado burgués liberal? Buenos apuntes. Son 3 cosas, veo yo. Vamos con el primero. El tema de indio, ¿no? El tema de indio se coloca además a través de toda una patraña, ¿no? Supuestamente Colón iba a descubrir nuevas rutas para las Indias, aunque nosotros pensamos que él sabía muy bien dónde iba y que todos los marinos de su época también conocían de la redondez de la tierra y de las consideraciones geográficas de límites y distancias, ¿no? Entonces todo este proyecto imperialista de España y después de Inglaterra, y que además se metieron con el tiempo Portugal, Holanda, etcétera, de dominación de un territorio por los recursos y por los brazos gratis que encontraron y a los que sometieron a la fuerza, vino a darle la categoría literaria, política y científica de indio, ¿no? Y tienes mucha razón cuando señalas que con indio se engloba a una serie de culturas y de sociedades. Por ejemplo, en Perú, ¿no? Cuando estudiamos en primaria, estudiamos a Egipto, el nombre del tema se llama Egipto. Cuando estudiamos a Mesopotamia, el nombre es Mesopotamia. Cuando estudiamos Grecia, Grecia. Pero cuando se habla de las culturas peruanas, le colocan el epíteto de cultura chavín, cultura nazca, cultura tiahuanaco, cultura inca, ¿no? Y hay una enseñanza netamente centrada en cuántas cerámicas, cuántos tejidos o cuánta arquitectura hicieron estas culturas, entre comillas. Pero no se habla nada de su aporte social, político, religioso, cultural, en amplios aspectos de la producción, por ejemplo. Entonces, desde el Estado hay un sesgo para impedir que las poblaciones originarias y mestizas de nuestra América tengan la conceptualización verdadera de que fueron sociedades con eventos positivos y negativos para la humanidad, pero sociedades dignas, trabajadoras, ¿no? Eso es importante decirlo. Ahora, el término ya se masificó y hay que darle un carácter revolucionario, ¿no? Porque así como todos somos terrestres y el nombre tierra lo pusieron los romanos de Gea, en griego la tierra, y creo que todos defendemos ese término, entonces al carácter de indio hay que darle un carácter revolucionario, ¿no? Hay que reivindicar al indio como indio venezolano, peruano, colombiano, ecuatoriano, pero más que como indio, como ser humano y además como alguien que forma parte de las clases explotadas. El segundo tema, el tema económico. Es importantísimo señalar esto, ¿no? Mariátegui lo ve claro cuando señala que la economía, y esto es básico, muy básico, la economía para el indio peruano era una economía que englobaba características culturales, religiosas y sociales. No es una economía diferente que solamente ve la cuestión de la producción, sino que en la economía de la tierra están ligadas la estructura y la superestructura, por decirlo de alguna manera. La cultura, por ejemplo, de solidaridad, de colectivismo, los cánticos, la poesía que se compone además de manera colectiva y que no se firme de manera individual como en Europa, todas estas formas por ejemplo, de familiaridad entre habitantes de un lugar que queda lejísimos de otro, pero que sin embargo tienen reciprocidad en el trabajo social porque tienen reciprocidad en el trabajo de la tierra, forman parte de una unidad importante y Mariátegui lo entiende, ¿no? Por eso Mariátegui ve que para el socialismo futuro hay un gran caldo de cultivo en el socialismo o colectivismo, como quieran llamarlo, sin entrar en términos dogmáticos del tema, ¿no? Y eso es importante. Mariátegui entiende que la resolución del problema del indio es una solución social, política, pero sobre todo determinada por la economía. No porque sea una categoría marxista, sino porque la realidad ha enseñado que en la vida de los Andes y en gran parte de la Amazonía, colectivismo, familiaridad solidaria y producción de la tierra son una sola cosa. Es decir, la cultura se genera y se regenera a partir del trabajo económico, ¿no? Y entonces viene el tercer tema, ¿no?
Recordemos que Mariátegui enfoca el ensayo con el título El problema del indio, no porque ser indio sea un problema, sino porque es un problema que hay que resolver a partir de los propios indígenas, ¿no? Entonces Mariátegui lo entiende de manera confrontacional, ¿no? Y a partir de eso plantea la acción de los indígenas como una acción revolucionaria, ¿no? Entonces es importante retomar a Mariátegui para la actualidad por eso mismo, ¿no? Porque él no ve en el problema del indio un aspecto más de la revolución, sino que puede convertirse también en lo definitivo de la revolución. Y creo que en estos últimos años se ve en toda América Latina un despertar de las aparentes minorías étnicas y planteamientos de trabajo solidario. Para terminar esa pregunta, en respecto a cómo afectaba esto, ¿no?, a los integrantes de la actual sociedad peruana, hay algo muy importante. El Perú ha sufrido olas migratorias muy grandes, ¿no? El Perú es muy grande, como dijimos al inicio, y Lima tiene 10 millones de habitantes de los casi 30 que tenemos. O sea, Lima tiene la tercera parte de la población. Entonces, Lima, que vota por la derecha, lamentablemente, es una ciudad provinciana. ¿Por qué? Porque más del 80% de sus habitantes son habitantes que han venido de la selva y de la sierra a buscar ¿qué? Hospitales, colegios, postas médicas, puestos policiales, estudios, porque no los tienen en provincia, no los tienen en el interior del país. Y se ha dado algo maravilloso, ¿no? En los cerros que rodean la ciudad, donde se han dado los asentamientos humanos, para conseguir el agua, la luz que no existe allí, han trabajado de manera colectiva los pobladores. O sea, todavía es válido esa herencia ancestral del trabajo colectivo. Cuando todos participan en la construcción de una casa del vecino y cuando le toca al otro vecino, de la misma manera, para conseguir el agua, la luz. Entonces, a pesar del enorme mecanismo de propaganda y de alienación de los diferentes gobiernos que hemos tenido, que quieren convertir al poblador migrante, no solamente en un alienado, ¿no?, en un escuálido, por tocar ese término tan de ustedes, a pesar de eso, y muchas veces lo logran, no logran romper, por lo menos a nivel familiar, la unidad colectiva. Y creo que Mariátegui lo entendió en los años 20 y se está viendo en la actualidad. Que si hay rasgos de socialismo en el pasado americano para plantearlo en la actualidad, sí. El socialismo utópico, ¿de qué se nutrió? De la obra de Tomás Moro sobre la visualización de América. ¿A partir de qué? De los mitos y leyendas y crónicas también de que aquí se vivía en nuestra patria grande una experiencia colectivista. Entonces somos creadores del socialismo en cierto sentido. Hemos apostado desde nuestros ancestros por el socialismo, no es tan ajeno a nosotros y por eso no debemos permitir una importación de socialismo de otras latitudes ni una lectura dogmática del mismo. Tenemos tanto por haber planteado y por producir que el socialismo es nuestro y debe ser desarrollado desde ese sentimiento, ¿no?, de creación heroica, como diría Mariátegui. Ok, sí, por lo menos aquí en Venezuela mucho se habla del, por lo menos el socialismo nuestroamericano, el socialismo indoamericano. Nosotros hemos estado aquí, estuvimos en alguna oportunidad con el compañero Luis Villafañe. Él planteaba también, bueno, compartía mucho lo que era el ideal de Mariátegui, ¿no?, de la construcción del socialismo a través de los aportes de los indígenas, de los aborígenes de nuestro continente. Algo que a mí me parece bien importante, ¿no?, que tal vez sería bueno que lo desarrollaras, porque evidentemente el problema del indio, ya Mariátegui lo esclarece a través de un método marxista. Él plantea que el problema del indio es un problema esencialmente económico-social, ¿no? Entonces, dentro de este desarrollo, por supuesto el desarrollo económico-social de Latinoamérica o de América, de la Amazonía, fue diferente al desarrollo en Europa. Me gustaría que tal vez pudieras dar algunas luces más o menos de si se han generado categorías o de compañeros que tal vez hayan desarrollado investigación de la situación indígena como tal, si se han desarrollado categorías, si hay propuestas para la construcción del socialismo específicas. Pues, por ejemplo, dentro del modo de producción capitalista existe la plusvalía, pues, ¿no?, como método de extracción. Si existe algo así, categorías que se pueden utilizar del sistema aborigen, pues, del modo de producción nuestro americano, para implantarlo dentro del socialismo. Y qué personas tal vez pudieron haber aportado esto. No sé si Mariátegui tiene algún escrito específico con respecto al modo de producción nuestroamericano. Buena pregunta. Para comenzar, el primero en investigar las cuestiones de la producción nuestra, indígena, y con los nombres de Inca y Azteca principalmente, es Carlos Marx. En los borradores de Carlos Marx vamos a encontrar pinceladas, de pronto ni 20 líneas, sobre el modo de producción peruano
y mexicano, ¿no? Como los dos lugares, digamos, en la época prehispánica de mayor concentración de riqueza y de desarrollo de la reciprocidad de la tierra, ¿no? Y de acumulación además de oro y plata, ¿no? Entonces, ahí Marx tiene muchos apuntes en sus borradores, dentro de estas pinceladas que nos dan algunas luces, ¿no? Él piensa que los modos de producción son esquemas que nos ayudan a entender las generalidades de la producción en diversos continentes o espacios territoriales, pero también plantea que ha habido espacios geográficos y societales que han tenido experiencias distintas y que escapan al modo de producción, al esquema clásico, ¿no? Comunismo primitivo, esclavismo, ¿no? Que escapan, que es lo que hemos tenido en este continente, ¿no? Entonces Mariátegui pone sobre todo el acento en el tema peruano cuando dice que las formas colectivas, ¿no? tenían además una característica muy propia, que era la creación de un ejército tan grande como las sociedades, que era un ejército del pueblo que protegía la conquista de pisos ecológicos y de terrenos, ¿no? Entonces ahí Marx encuentra una forma de producción diferente, porque son dos categorías sociales que se desarrollan juntas, el pueblo que trabaja la tierra y el pueblo que protege militarmente la tierra y que también la trabaja. Son militares que trabajan la tierra también, ¿no? Entonces, muy diferente al esclavismo, muy diferente al feudalismo y muy diferente además al comunismo primitivo. Entonces, Marx está en un proceso en sus borradores de desarrollo de una nueva categoría, ¿no? Que para algunos ha sido el famoso modo de producción asiático, etc., ¿no? Bueno, sí están franceses, algunos alemanes que han trabajado a partir del modo de producción asiático, ¿no? Pero Mariátegui mismo, en sus textos, en los 7 ensayos, toca en el primer ensayo, en Esquema de la Evolución Económica, hace una recopilación sucinta del modo de producción colectivista, ¿no? Y lo va a mencionar además en las transformaciones. ¿Cómo? Cuando habla del colectivismo agrario peruano, incaico, habla de cómo estas relaciones de reciprocidad y de trabajo de la tierra tenían como condición principal, ¿no? El servir a la sociedad para mantenerlos a todos con satisfacción económica y de sus necesidades básicas. Digo esto ¿por qué? Porque a veces en el Perú, no sé si aquí se debate, ¿no? Que Mariátegui vio que el colectivismo agrario era muy bueno y positivo, pero ahí había un Inca que era una clase social explotadora y estaba el ejército. Entonces tratan de entender algo que sucedió hace siglos de acuerdo a un esquema duro, ¿no? Bien marxista de las sociedades industriales. Entonces ese es un desfase, ¿no? Los incas no tenían por qué ser marxistas porque Marx no había nacido. Y el desarrollo social de ellos además surge no porque alguien se lo invente o el Inca fuera muy lúcido, surge por la relación con la tierra. Y el Perú tiene, como diría Jorge Basader, un gran historiador, el Perú cabalga sobre los Andes, dice, ¿no? Los Andes parten la Amazonía de la costa y el Perú tiene tierras muy ariasas. Entonces los incas desarrollan su colectividad porque no les queda otra. No porque sean buenas por naturaleza, ¿no? Se habla mucho de la bondad del indio. El indio también es como nosotros, como los negros africanos, como los europeos y como los australianos, ¿no? Tienen sentimientos encontrados, se enamoran, sufren, son humanos, ¿no? Pero desarrollan ese sentido, ahí está lo grande, de colectivismo agrario, porque tienen que enfrentarse a una tierra muy dura y la única manera es trabajando todos en comunidad y repartiendo y redistribuyendo las ganancias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Mariátegui trabaja varias categorías y analiza ese desarrollo, cómo se frustra con la colonia cuando se les aparta de la producción y se les lleva, por ejemplo, a Potosí, a las minas, para una sociedad capitalista europea, y luego en la independencia se olvida de ellos por el contingente racial y además es muy cómodo porque ellos van a trabajar gratis, y en la República hasta el día de hoy se continúa la exacción de sus tierras, la burla de sus derechos, el usufructo de sus recursos, ¿no? Entonces, sí se ha trabajado, sí lo trabajó Mariátegui, de manera muy sencilla. Mariátegui no le gustaba complicarse en la vida, en sus explicaciones, como algunos posmodernos, que le ponen nuevos títulos a todo. Mariátegui trabaja la realidad con los instrumentos de la realidad misma y propone la resolución revolucionaria, ¿no? Entonces, sería importante estudiar esos borradores de Marx, que trata el problema del indio, y algunos aportes de Chesneau, por ejemplo, un francés, ¿no? Y otros que han trabajado ese tema. En Perú hay un libro importante, vamos a ver la manera de que llegue aquí, que se llama Los modos de producción en el Imperio de los Incas, escrito por un historiador Espinosa, donde pone a los diferentes que han trabajado el modo de producción asiático o la producción inca. Un peruano llamado Virgilio Roel tiene una teoría, él le llama modo de producción inca y dice que es único, ¿no? Entonces hay todavía esta generación de categorías, que es importantísima la pregunta, está en debate y hay que incorporar, ¿no? Camarada, me dice que tenemos 3 minutos, pero en ese tiempo creo que es necesario tocar brevemente la cuestión del mito, ¿no? La importancia del mito, o 2 minutos, la importancia del mito hacia la revolución.
si lo pudieses tocar. También porque Mariátegui en este texto brevemente, en una cita, pero en otros textos reivindica la importancia del mito. Hay una importancia particular del mito en cuanto a la revolución en contextos donde las relaciones de producción no son avanzadas. No sé si podrías tocar ambas cuestiones. Sí, mientras que para los estudiosos del mito, el mito es una historia que se cuenta para explicar algo, o es algo ficticio. Para Mariátegui el mito es el planteamiento de una acción revolucionaria a partir de una necesidad insatisfecha. Entonces él dice claramente, la esperanza del indio es una esperanza revolucionaria, porque espera su libertad. A nadie le gusta estar ofendido, comparado con excreciones, que le digan que su cultura, su idioma no sirven para nada y además que no tenga libertad. Entonces esa esperanza es mítica en el sentido de que se plantea la construcción de algo que no se conoce, que de pronto se tuvo hace milenios, pero que no se conoce y que va a necesitar la movilización de las masas para hacerlo. Entonces, el mito ahí tiene un rol importantísimo, no como abstracción o metafísica, sino como deseo de liberación, pero que necesita la práctica concreta para su solución. Si no, no. Mariátegui no cree en el mito burgués, ¿no? De plantear la necesidad del mito solamente para envanecerse o relajarse con historias interesantes y deseos pequeño burgueses insatisfechos, sino que plantea la necesidad del mito como eje movilizante, como motor de impulsos para hacer la revolución. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Escuela de Cuadro, que fue nuestro programa número 57. Agradecemos altamente a los camaradas que nos acompañaron en las cámaras, a Tatiana, a Fabricio, todos estuvimos bajo la dirección de nuestro camarada Reinaldo Maldonado. Recordamos, para los que quieran contactar con nosotros, escuela de cuadro @gmail.com o www.katiatv.org. Desde Escuela de Cuadro, nuestra solidaridad con nuestros hermanos peruanos víctimas de ese gobierno fascista neoliberal de Alan García, pero estamos nosotros convencidos de que esa lucha tendrá sus consecuencias más temprano que tarde, y que los pueblos indígenas de nuestra América se harán sentir y reivindicarán ese pasado glorioso del cual tenemos que sentirnos orgullosos. Hasta la victoria siempre, camaradas. Venceremos. Venceremos. Saludos, camaradas todos. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy nos acompañan los camaradas Cira Pascual, Silvestre Montilla, Hugo Martínez, Carlos Rodríguez, Diego Mota, Luis Álvarez, y en el día de hoy vamos a contar con la orientación de nuestro camarada Martín Guerra. En el día de hoy vamos a tratar un documento de la Mauta peruano José Carlos Mariátegui titulado El problema del indio, que forma parte de sus movimientos a través de los siglos y cuál es nuestro rol como continuadores de la historia y como transformadores de la misma, ¿no? En ese sentido, Mariátegui trata algo muy importante. Este es un continente cuyos pobladores originarios, llamados ahora indígenas o indios, es un tema que está en discusión. En algunos lugares prefieren los mismos pobladores que los llamen originarios, otros se proclaman indígenas, como en el Perú en varios sectores. Inclusive sectores de pobladores originarios tienen debates por el tema.
por cómo se les debe denominar, pero a grandes rasgos este es un continente, el cual vivimos, que tuvo como pobladores originarios a elementos de la raza andino-amazónica, y que con el correr de los tiempos, al venir la colonia española, luego la influencia británica, la independencia, la república y la formación de estos países fragmentados y conformados geográficamente con límites impuestos, se dejó un poco de lado, diríamos no un poco, se dejó profundamente de lado el aporte de la raza originaria. Es más, se lo utilizó como bestia de carga, se lo utilizó como elemento. Obra suprema titulada Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Para que nos introduzca de inmediato en el conversatorio, vamos a otorgar la palabra al camarada Martín. Muchas gracias. Bueno, el ensayo de José Carlos Mariátegui, El problema del indio, es en realidad el ensayo más breve de su obra cumbre, que son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado por Mariátegui en 1928, en esa intención que tenía él de hacer un diagnóstico marxista del problema peruano en todas las aristas que tenían que ver con el proceso de la sociedad peruana. Entonces, él plantea el estudio de 7 ensayos que tocan temas como el centralismo, la tierra, la economía, la educación, la religión y la literatura, y el ensayo más breve, pero de pronto el que tiene una importancia radical para el problema peruano hasta el día de hoy, diría yo, es el problema del indio, porque él analiza el problema del indio en debate, siempre en franca polémica con las posiciones humanistas, moralistas, religiosas, positivistas inclusive, para plantear una visión marxista del problema del indio, es decir, asocia el problema del indio con el problema de la tierra. Camarada, si nos pudieses introducir un poquito a la importancia de estudiar Mariátegui aquí en Venezuela específicamente y en general el contexto de los aportes teóricos de Mariátegui, y luego nos adentramos específicamente al texto. Bien, yo creo que Mariátegui es importante estudiarlo no solo en el Perú y en Venezuela, sino en toda América Latina y diría en el mundo, ¿no? Creo que los grandes marxistas, los grandes revolucionarios, no solo marxistas, deben ser estudiados para entender pedazos de la realidad y de los diferentes contextos y épocas, no para plantearlos como una solución, como un esquema a aplicar, sino para partir de los estudios y los planteamientos que estos grandes revolucionarios, hombres y mujeres, hicieron, tratar un poco de contrastar nuestra propia experiencia y de adquirir ciertos valores del estudio de ellos, de la propuesta de ellos, para entender un poco más cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, casi una cosa que formaba parte de la producción para enriquecer a un sector de clase o una clase muy poderosa que vivió de esta raza y que no le permitió, con el advenimiento de la modernidad, con el desarrollo de los estados, ningún beneficio en cuanto a salud, educación, desarrollo de la vivienda, autogestión, planteamiento de sus necesidades básicas, concreción de sus deseos como individuos y como colectivos. Entonces, leer a Mariátegui, que es un mestizo producto de estas luchas sociales y un producto social de su época, es importantísimo porque él plantea desde su propio fenómeno como persona, plantea la necesidad de reivindicar al indio no por una cuestión moral, no por una cuestión religiosa, sino reivindicarlo porque forma parte histórica de esta nacionalidad y porque es el elemento de la explotación masiva en todas estas tierras, ¿no? Bueno, y para adentrarnos ya en lo que refiere al texto, vamos a ir a la primera cita que dice: la crítica socialista